Prioridades legislativas para este periodo que está por comenzar, y para eso recibimos al senador y senador electo del Frente Amplio, Daniel Cayeni, quien además a partir del 1 de marzo, o incluso desde antes, del 15 de febrero, será el coordinador de la bancada. Bienvenido, Cayeni, ¿cómo te va? Bienvenido. Bienvenida, buenos días. Bueno, gracias por estar aquí. Más allá de lo que decíamos recién y lo que escuchábamos de parte de COSE, ¿qué más podemos comentar sobre las prioridades fijadas por la bancada del Frente Amplio? Bueno, primero que nada es la primera reunión de la bancada de senadores electos de este año. Se inicia un tiempo nuevo en Uruguay. El 15 de febrero asume no solamente el Senado, sino también los diputados. Va a haber un nuevo presidente de la Cámara de Representantes, que va a ser el compañero Sebastián Valdomir. Y bueno, lo que nosotros estamos primero es organizando el año en términos de cuáles van a ser las prioridades y sobre todo cómo vamos a ser más efectivos en el trabajo parlamentario, sobre todo teniendo en cuenta que la bancada cambia de chip, tiene que pasar de ser una bancada opositora a ser una bancada oficialista. Nosotros definimos sobre todo también, más que proyectos o punterías, una metodología de trabajo. Nosotros vamos a tener una agenda muy importante con los ministros designados, para también ver qué están en el radar de parte del gobierno y cuáles son las prioridades, y también qué planteos tiene la bancada con respecto a algunos temas, y sobre todo aceitar los timings de cada uno de los temas, porque a veces el Poder Ejecutivo puede tener una valoración, la bancada puede tener otra, y bueno, lo importante aquí es tratar de ser los más eficientes en ese trabajo para que en algún caso alguno de los dos podamos presentar las iniciativas correspondientes, y sobre todo primero ver cuáles son las prioridades del gobierno electo y sobre todo las primeras punterías. Hay dos temas que son muy importantes para nosotros. Uno es lo que va a ser la discusión de la rendición de cuentas del gobierno que culmina el 28 de febrero, que básicamente es el punto cero o el punto de partida, o el estado de situación de la República. Ahí vamos a ver cómo están los números macro, es decir, el nivel de endeudamiento, es decir, el nivel de actividad económica, sin duda el mercado de trabajo, es decir, el crecimiento salarial, cuáles son las deudas, no solamente financieras, sino también sociales, que el Uruguay tiene. Esa discusión más de si tenemos una Ferrari o tenemos un Fitito, o tenemos una Ferrari embargada o tenemos una Ferrari con algunos problemas. O un Fitito embargado. Un Fitito embargado, yo creo que ahí sin duda es el punto de partida, y sobre todo también cuál es el estado institucional del Uruguay, ¿no? Eso me parece que también es importante. ¿En qué sentido? Y bueno, porque también los ministros están ahora haciendo sus primeras reuniones de transición, están recibiendo alguna información, en algunos casos escasas, pero bueno, sobre todo todavía no están dentro de las instituciones, no conocen in situ qué ha sucedido ahí, qué cosas pueden haber, si hay algún cangrejo bajo la piedra, esperemos que no. Y bueno, eso también va a marcar un poco cuál va a ser por lo menos el punto de partida. Y después también la otra ley muy importante, que es una ley madre, que es la ley de presupuesto quinquenal, que es donde se termina vehiculizando en términos económicos financieros las principales propuestas del programa de gobierno, de la campaña electoral que el Frente Amplio hizo, que tienen que ver con el crecimiento económico, el fomento de la producción, el crecimiento del salario y las jubilaciones, que haya actividad económica, que haya inversión y que haya trabajo, y bueno, y sin duda también los aspectos que hacen a la inclusión y la inseguridad, que son los tres ejes que sin duda nosotros hicimos foco. Esos dos temas son los dos temas fundantes de este año. Después hay otros temas que sin duda tienen que ver con la labor parlamentaria, que tienen que ver con cómo incorporamos a la oposición, a los organismos, a los entes y a los servicios públicos, y sobre todo a los organismos de contralor, cómo podemos también tener un gran acuerdo en ese sentido, cómo también podemos tener un acuerdo en poder llegar a definir una nueva persona o personalidad que integre y que sea responsable del comisionado parlamentario de cárceles, que sin duda en este periodo también termina, en octubre de este año termina su mandato. Ahí te interrumpo un segundo. En este punto concreto, termina la gestión Petit, ¿hay posibilidad de renovar ese lugar con la misma persona o están pensando? No, yo creo que él no, porque ya fue reelecto una vez. Sí, En realidad él asumió en 2015 y tuvo una reelección en 2020. Todos de manera unánime entendíamos que era pertinente renovar su mandato. Lamentablemente él no puede seguir. Por tanto, también ahí hay que poner foco en un tema que sin duda es complejo, que además está bastante complejizado en los últimos tiempos, y bueno, que es una bomba de tiempo, y también hay que poner un poco de mirada en el sentido. Además requiere una mayoría calificada de 3/5,
Nunca hubo problema para elegir un comisionado parlamentario en ese sentido, pero bueno, también tiene que estar en el radar de estas cosas que también vamos a ir definiendo. Y nosotros también definimos algo muy importante, que es el 17 de febrero, coordinamos con la vicepresidenta y también con el secretario de Presidencia, designado para convocar al oficialismo actual y a la oposición actual y al oficialismo futuro, a los parlamentarios, para poder conversar sobre estos temas y otros que sin duda van a ser motivo de trabajo. A propósito de la designación de comisionado parlamentario y las otras designaciones que también requieren mayorías especiales, ¿cómo piensan dar esa discusión? Porque los nombres o la lista de cargos y de lugares a elegir puede ser muy amplia, ¿no? Porque también está la Fiscalía de Corte, que no se pudo votar en este periodo, y no me acuerdo si fue El País o El Observador que lo publicaba en estos días. La Suprema Corte de Justicia también va a haber un montón de designaciones por dar. También en su momento estaba la discusión sobre la Corte Electoral. No sé si con el nuevo escenario ya amerita o no cambios en la conformación de la Corte Electoral, pero en fin, la lista puede ser tan grande como quieran negociar. Están arriba de la mesa todos esos temas. La Fiscalía de Corte sin duda es un tema muy urgente. El Tribunal de Cuentas y sin duda el Tribunal de Contencioso Administrativo tienen que ver con los organismos de Contralor. En la propia Corte Electoral, que sin duda tiene que tener una expresión de por lo menos cierto nivel de la geografía política que existe en el Parlamento Nacional y sobre todo en el sistema político. Creo que son todos temas que están en la Suprema Corte de Justicia, que van a tener sin duda cambios porque finalizan su mandato algunos de los magistrados porque cumplen los años correspondientes. Yo creo que lo que hay que construir es una hoja de ruta, ¿no? Entre el oficialismo y la oposición, para decir, bueno, cuáles son los temas más urgentes, cuáles son los temas más necesarios poder abordar. Creo que sin duda los que requieren mayoría especial y los que son más urgentes deberíamos hacerlo lo antes posible porque, como decía mi abuela, escoba nueva siempre barre bien, siempre es mejor empezar bien con ese sentido y tratar de tener por lo menos con ese nivel de expectativas y todos los esfuerzos que hoy todos estamos poniendo en ese sentido para construir mayorías en algunos temas, focalizarnos para poder también tener alguna señal importante. Eso puede fortalecer después diálogos futuros. Y bueno, y después creo que también hay que ver el panorama en estos 5 años, porque sin duda hay decisiones que no se van a tomar hoy, pero que pueden estar dentro de la hoja de ruta de las decisiones que se van a tener que tomando en estos 5 años con respecto a las modificaciones en los organismos. Pero en la Fiscalía de Corte, perdóname, en la Fiscalía de Corte la idea es tratar de conversar con la futura oposición sobre algunos nombres que ya estén barajando, la posibilidad de que se quede la fiscal subrogante actual. ¿En qué están pensando? Bueno, yo creo que lo que tiene que haber es una señal del sistema político que el fiscal de Corte que esté ejerciendo la responsabilidad sea electo por el Parlamento. Eso me parece que le corresponde, primero porque le da una institucionalidad que es la que corresponde, pero además le da la fortaleza de que todo el sistema político se pone de acuerdo. Pero eso sería que el Parlamento le dé el apoyo al actual subrogante y no pensar en un nuevo nombre. No necesariamente, todavía no barajamos quién, ¿no? Lo que nosotros estamos diciendo es, bueno, tiene que haber una señal de que el que esté no sea subrogante del subrogante del subrogante, porque eso también es una señal, sino que tiene que haber un claro apoyo del sistema político para que la persona que se entienda, puede ser esta u otra, ¿no? tenga que tener el respaldo político. Eso me parece que es lo más importante. Después de eso hay que ver quién es el que tiene las mayorías correspondientes. Pero bueno, creo que lo que tiene que haber acá es una señal importante, que no se puede seguir arreglando con parches o con curitas algunos temas que sin duda son muy importantes. ¿Tienen un plazo para resolver esto? ¿O se marcaron ustedes un plazo? Bueno, lo primero que vamos a hacer es la primera reunión, que va a ser el 17 de febrero. Yo creo que es importante. Y ahí se van a perfilar no solo el tema de la Fiscalía de Corte, sino las otras designaciones también. También, sí, se va a empezar a conversar todo. Ahí se conversa de cómo se distribuye el papel higiénico en el Palacio Legislativo hasta, ¿no? Es decir, pero me parece que hay grados de responsabilidad, ¿no? Sí, vamos a empezar por lo importante, aunque, bueno, temas que son siempre importantes. Ahora, van a negociar con las bancadas, con los designados de bancadas, con los líderes de los partidos. ¿Cómo se dan esas negociaciones? En el Partido Nacional, por ejemplo, está la discusión de quién discute los cargos eventualmente con el gobierno. Sí, esto es lo que nosotros planteamos, es que va a ser una discusión con las bancadas, y bueno, y van a participar quienes las bancadas resuelvan de cada uno de los partidos. Nosotros no vamos a resolver quién participa de cada partido. Acá es más fácil la discusión en la medida de que son decisiones que pasan por el Parlamento. Entonces, con los coordinadores de bancadas se podría resolver. Sí, creo que lo que tiene que haber es una representación de las fuerzas políticas que integramos y sobre todo los liderazgos, y bueno, y que después esas
decisiones se puedan llevar adelante, porque de nada sirve acordarse y después no tenés un consenso dentro de tu partido para poder desarrollarlo. Pero bueno, creo que lo importante es que se abre un tiempo nuevo, que hay nuevas mayorías políticas. Creo que también este es un tiempo muy interesante en materia de que es la mayor cantidad de años consecutivos que vivimos en democracia desde que tenemos vida independiente. Además, este año se cumplen 100 años del Parlamento Nacional, se cumplen también, sí, el edificio del Parlamento Nacional, se cumplen 200 años de nuestra independencia. Creo que hay sin duda más allá que hay una discusión histórica sobre esos temas, sin duda hay temas que son motivos que nos pueden servir para encontrarnos, más que para dividirnos, y creo que también es importante en ese sentido mancomunar esfuerzos, ¿no? Hay proyectos que quedaron pendientes de la legislatura anterior, que desde el Frente Amplio se ha hablado para aprobarlos. Por ejemplo, el de los ingresos en la función pública. ¿La idea es trabajar sobre el proyecto que había presentado, el texto que presentó el Partido Colorado? Sí, en principio sí. Sabemos que el Partido Colorado también creo que está trabajando en eso y bueno, creo que eso ya nos da como un punto de partida diferente. Requiere mayorías especiales, pero bueno, hay otros también que van a estar en el radar. Yo no quiero entrar en punto por punto porque también es parte de lo que nos fijamos como criterio de trabajo, es de empezar a trabajar también primero con los ministros correspondientes designados, en este caso. Pero de algunos igual ya se ha hablado públicamente. Sí, ¿no? han habido compañeros que han también puesto sus énfasis, pero bueno, las decisiones de bancada en términos más institucionales todavía no se han resuelto, pero sí, hay muchos que están en el radar, hay otros que no se han dicho públicamente. Pero bueno, creo que lo importante es trabajar mucho, tratar de que este año sea un año de mucha productividad en términos parlamentarios y sobre todo de mucha calidad, porque muchas veces uno saca cosas muy rápido y a veces no son tan buenas. Y bueno, creo que también es importante para la ciudadanía que se pueda expresar en términos institucionales ese cambio político que hubo en las últimas elecciones nacionales. ¿Se va a retomar la discusión sobre el voto en el exterior? Sí, está en el radar, algunos compañeros lo han planteado. No es de los temas a priorizar ahora. Yo creo que si uno tiene que mirar los temas más importantes, o por lo menos más urgentes, más que importantes, sin duda los temas del crecimiento económico, de la inclusión, del tema de infancia, ¿no? El tema, sin duda los temas que hacen a la seguridad, ahí son los temas que van a estar más en el radar. ¿Pero va a haber alguna novedad a nivel parlamentario, por ejemplo, en el abordaje de infancias? Considerando que en la última legislatura ya se aprobó... Bueno, ahí hay normativa que se avanzó, después también hay cosas que hay que ejecutarse, pero bueno, creo que sin duda en algún momento se habló de poder tener algún tipo de acuerdo multipartidario para blindar la infancia, ¿no? Es decir, preparar los caminos para que en el presupuesto quinquenal haya una dosificación de esfuerzos importante. Creo que eso podría contribuir, no es algo que hemos resuelto, pero bueno, puede estar en el radar también de trabajar, porque en eso hay consenso, así que... Sí, creo que lo que hay que consenso hay que seguir proyectándolo y bueno, dejar de lado lo que no acordamos. ¿El objetivo de llegar al 1% del PBI para destinar a pobreza infantil te parece viable o por lo menos...? La verdad que yo no me animaría a decir números exactos porque no manejo los números de la economía. Sí, lo que creo que hay que hacer un esfuerzo importante, sobre todo teniendo en cuenta que en Uruguay no nacen muchos gurises, cada vez nacen menos, y los que nacen bajo la línea de pobreza casi 1 de cada 4. Entonces creo que hay que focalizar esfuerzos. No tengo idea si eso significa un esfuerzo tan importante. Lo que sí creo que es un esfuerzo importante que tenemos que hacer toda la sociedad para que los gurises que están naciendo y que se integran a hogares que ya son pobres, que tienen problemas sin duda estructurales, se vayan como acompasando. Ahí hay varios abordajes y hay miradas integrales. Y bueno, y sin duda creo que los ministros del ramo, no solamente de Economía, el de Desarrollo Social, el de Salud, es decir, la ministra de Salud, es decir, todos los compañeros que están siendo designados en ese sentido van a tener una focalización en esos planes, ¿no? Pero el ministro de Economía sin duda tiene un rol central y varias veces ha dicho en lo que va de la entrevista que se va a estar en coordinación mucho con los ministros, se va a respetar a rajatabla lo que diga el Ministerio de Economía respecto a lo que se puede y no se puede hacer. Y bueno, vamos a tratar de todos tener nuestros mejores argumentos para convencerlos y hay que nos convenza. Sin duda, él va a tener que mirar cómo está la caja y cuánto se puede gastar y cuál es el equilibrio fiscal. Y creo que eso es importante. Además tenemos un ministro de lujo en ese sentido, que es Gabriel Odone. Y bueno, y sin duda en el intercambio entre las prioridades que el Poder Ejecutivo va a designar, va a definir, la bancada va también a tratar de defender, también vamos a trabajar en conjunto. Yo creo que en eso
todas las fuerzas políticas que hemos gobernado aprendimos que sin duda los desequilibrios fiscales a la larga después terminan trayendo grandes problemas. Entonces, bueno, creo que hay que ver cómo vamos dosificando algunos elementos y cómo priorizamos o focalizamos algunos gastos que sin duda son necesarios. Yo creo que estamos en una etapa de reconstrucción nacional, le decimos nosotros. Nosotros no venimos a refundar el país. Hay cosas que hay que reconstruir. El salario es uno, el incremento de las jubilaciones y pensiones mínimas son otras. Sin duda, la deserción en algunas áreas educativas son otras. Aspectos que hacen sin duda los temas de la asistencia en salud, que sin duda se han visto resentidos en estos últimos tiempos. Eso creo que son las focalizaciones que debemos hacer y después poner en perspectiva en el presupuesto quinquenal los temas más estructurales que hacen el crecimiento económico, el fomento de la producción nacional, la inserción internacional, aspectos que hacen a los cambios en el mundo del trabajo, que sin duda también son muy complejos y muy evidentes. Y bueno, y el Uruguay tiene que también ayornarse en ese sentido, ¿no? La ley forestal, por ejemplo, que se votó y después fue vetada por el presidente de la Calle Pou, que votaron entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto, se ha manejado en los últimos días que podría ser uno de los proyectos a que también vuelva a estar arriba de la mesa. Sí, lo ha mencionado el ministro designado Frati. Va a ser uno de los temas que seguramente vamos a conversar con él en términos de cuál va a ser la puntería del gobierno, si eso va a tener una iniciativa normativa del Poder Ejecutivo. Creo que eso también es parte de lo que nosotros estamos empezando a comer. Lo importante acá es, a ver, nosotros somos la bancada de gobierno, cualquier iniciativa que nosotros planteemos, en términos generales, genera una expectativa en la ciudadanía, en los sectores de actividad, de que eso se pueda concretar, más allá de que después tenemos que tener las mayorías correspondientes en ambas cámaras, que no las tenemos. Y bueno, creo que hay que ser prudente, hay que ser también mesurado en cuanto a los anuncios que se hagan y las concreciones que se puedan tener, porque si no, después también se genera ese desfasaje entre la expectativa y la concreción, y me parece que también en eso nosotros queremos ser también atinados. También es verdad que no tenemos toda la información hoy, entonces tampoco podemos ir diciendo, bueno, estas son las prioridades, o estos son los puntos, son los proyectos, son los contenidos de los proyectos, porque todavía no los tenemos. Pero bueno, creo que lo importante es que hay una bancada que está trabajando, que el 3 de febrero también además vamos a pedirle a los compañeros diputados también electos reunirnos de manera bicameral para organizar el trabajo también de la bancada de diputados y senado del Frente Amplio. Y bueno, en ese sentido, el 15 de febrero asume un nuevo parlamento, va a asumir el presidente de la Cámara de Diputados, que va a ser Sebastián Valdomir, el compañero Frente Amplista, pero además también vamos a tomar juramento los senadores, y el 1 de marzo recién va a asumir Yamandu Orsi y Carolina Cose, así que también hay un trabajo en ese sentido. Estamos todos con muchas ansiedades, con muchas ganas, pero bueno, también tenemos los procesos institucionales que en algún momento habrá que discutir si reducimos los tiempos de transición, que la verdad para mí son demasiado largos. Yo soy de la idea de la lógica más brasilera de asumir un 1 de enero, es decir, que gane las elecciones, tener un mes de transición y asumir el 1 de enero y empiece a trabajar, porque me parece que también eso genera dificultades, porque la ciudadanía le exige al gobierno electo una cosa, no sabe si exigirle al gobierno que está en funciones algunas cosas. Entonces creo también es verdad que una transición con estos plazos le permite a los eventuales jerarcas, cuando son designados, prepararse un poco para las tareas, porque hay gente que termina llegando a determinados lugares que con o sin la formación necesaria, pero seguro que en muchos casos sin planificar que, bueno, a partir de tal día... Pero bueno, yo creo que son más lógicas de las lógicas de 1830 y no del 2025, ¿no? Sí, creo que tenemos que ver cómo también le damos cierta celeridad, porque hay problemas que son urgentes y además todos tenemos mucha necesidad de trabajar y sobre todo de empezar a ver soluciones concretas en algunos temas que nos hemos preocupado y que sin duda algunos se han podido solucionar en este gobierno y sin duda hay otros que quedan pendientes, ¿no? En esto de las prioridades, ¿en qué lugar está la revisión de la LUC y la posibilidad de revertir alguno de los artículos que se aprobó? Bueno, es parte de motivo análisis de la bancada. No hemos analizado en términos generales el contenido de eso. Sí va a ser seguramente parte del intercambio que vamos a tener con algunos ministros, algunos ministros designados, porque hay que decirle ministros designados, ya han dicho que tienen intenciones de poder por lo menos conversar algunas modificaciones en ese sentido. Bueno, vamos a ver cuál es en el radar cómo está ese tema y ver también cuál es el planteo de la bancada. Pero por ahora no hemos conversado contenidos, ¿no?, sobre estos temas, sino más bien metodologías, ¿no?
Una de este gobierno, ¿no? Del que viene. Telemundo informaba el viernes que Francisco Bustillo sería designado, que por lo pronto el Poder Ejecutivo iba a proponer a Francisco Bustillo como embajador de Perú. En el Frente Amplio han discutido esto, pues, estarían afines a votar eso. Yo también recibí la misma noticia. He hablado con las autoridades designadas para ver si eso estuvo dentro de las conversaciones de transición, por lo menos no han tenido novedades en ese sentido. Bueno, veremos a ver qué sucede. ¿No tienen posición tomada sobre qué harían ustedes? No, porque la verdad que todavía no sabemos si es así. Sabemos que es un trascendido de prensa. Sabemos sí que puede haber habido un beneplácito, que es lo que se solicita al país donde se va a designar un futuro embajador. Creo que no es muy serio designar un embajador cualquiera, ¿no? No estoy hablando de la persona de Bustillo en un gobierno que saliente sin tener por lo menos una conversación con las autoridades entrantes, me parece. Pero bueno, sobre todo porque además va a durar 5 años. Y además creo que hay un antecedente en algún momento que nosotros íbamos a designar a principio del último año de gobierno embajadores de carrera y el Partido Nacional nos dijo que si los designábamos ellos lo iban a hacer volver en cuanto si ganaban las elecciones. Yo creo que eso no debe suceder por parte de lo que está sucediendo hoy por parte de la fuerza política y tampoco debe suceder por parte del gobierno saliente en ese sentido, pero bueno, no tenemos más información que esa. Pero para ustedes, ¿la actuación de Bustillo como ministro lo inhabilita para tener un cargo de ese nivel o no? Bueno, en realidad supongo que el Bustillo como embajador es designado no por su función como ministro, sino como su función dentro del servicio exterior. Claro, tiene pero rango de ministro y en realidad lo que ha habido es la decisión de este gobierno, por lo menos públicamente el presidente de la República, de que él no iba a designar un destino como embajador a Bustillo fuera del país hasta que no se diluciden las cuestiones judiciales. Yo no sé si eso terminó de dilucidarse o no, la verdad que no tengo los pormenores. No hay información Bueno, sobre eso. entonces, o hubo un cambio de opinión o no sé, pero bueno, seguramente cuando conozcamos, en caso de que el Poder Ejecutivo mande el mensaje, también ahí podemos conversar con las autoridades. Repito, por lo menos por la información que yo tengo, yo no soy de las autoridades designadas en la Cancillería, pero sí lo que he hablado con algunos de ellos es que en realidad no ha habido por lo menos información oficial en el sentido de las actuales autoridades con las actuales salientes, con las entrantes. O sea que para el Frente Amplio, cómo terminen las actuaciones judiciales sería clave como un factor importante a tener en cuenta. Bueno, en realidad no sé, primero vamos a ver, yo supongo, eso habría que preguntarle a las autoridades designadas por parte del Poder Ejecutivo electo, Sí, porque esto tenés que aclarar que hay que ver cuál va a ser el criterio. Yo creo que lo que tendría que tener un criterio en términos de cuáles son los destinos que nosotros vamos a priorizar en términos de nuestra presencia en el país, quiénes son las personas, funcionarios de carrera o funcionarios o personas que pueden ser designadas políticamente y en función de eso ver a quién se designa. Si es Bustillo o no, en todo caso será una decisión del próximo gobierno o del actual en caso de que mande la veña, ¿no? Antes de pasar a otros temas internacionales, quería hacerte una pregunta bien concreta sobre una decisión que todavía el MVP no ha hecho pública y es su apoyo al próximo candidato a la Intendencia de Montevideo. Sí. ¿Está ya conversado que sea el apoyo a Vergara? Bueno, en realidad nosotros estamos discutiendo, la departamental del Movimiento de Participación Popular de Montevideo está discutiendo. Nosotros hemos tenido alguna reunión con Mario, algunos compañeros, para ver cuál es su planteo con respecto al proyecto de ciudad que está pensando. Mario es un excelente compañero, un gran legislador, un gran ministro de Economía y un compañero muy interesante para poder proponerle a los ciudadanos de Montevideo que sea candidato. Todavía nosotros no lo resolvimos formalmente. Más interesante que Salvador Esqueloto y que Verónica Piñeiro. Yo creo que los tres son muy interesantes. Los tres son muy interesantes. Además, los tres tienen perfiles diferentes, ¿no? Es decir, Verónica, una gurisa joven que ha tenido experiencia de gestión y que además es vicepresidenta del Frente. Salvador ha sido, además decano de la Facultad de Arquitectura, también fue director de planificación de la Intendencia. Pero el MVP va a tener que apoyar a uno. Sí, nosotros vamos a apoyar a uno y seguramente lo vamos a terminar de resolver a finales de este mes o a principios de febrero, porque en realidad formalmente creo que la convención departamental está convocada para el 14 de febrero.
estoy diciendo de memoria, por lo menos esos días, así que seguramente el plenario departamental del Frente Amplio va a resolver antes y nosotros también. Pero Así que seguramente. dale. Las reuniones, ya se reunieron con Vergara, ¿se van a reunir con los otros o ya está inclinada la balanza hacia ese Nosotros lado? nos reunimos con algunos sectores del Frente Amplio que apoyan la candidatura de Verónica Piñeiro, que nos la plantearon. Y todavía no nos reunimos con la vertiente porque en realidad esto fue muy reciente, pero seguramente capaz que nos reunimos. Yo creo que lo importante es ver qué le proponemos a la ciudadanía en términos de proyecto de ciudad. Una ciudad que sin duda no es la misma que hace 35, 40 años. En las últimas horas parece que hay un nuevo candidato, Juan Cereta. También escuché, bueno, bienvenido sea. Se ve que hay Partido mucho interés en mejorar la ciudad de Montevideo. Creo que constitucionalmente solo podemos presentar a 3 en caso de que el Frente, así que hay que ver después cómo se llegan a las mayorías correspondientes. Descartado que el MPP presente a uno propio. No, nosotros no vamos a apoyar ninguno, ya nos damos por total satisfechos con la representación que tenemos a nivel parlamentario y a nivel del Poder Ejecutivo, pero además creo que tanto el Pancho Leñani, que es el candidato único del Frente Amplio en Canelones, como los diferentes compañeros que hay en otros departamentos, nosotros estamos también muy esperanzados de que el Frente Amplio pueda tener victorias en otros gobiernos departamentales, en el caso de Rocha, en el caso de Río Negro, en el caso de Paysandú. Eso sería bueno, porque también sería como, por lo menos, consolidar ese espacio que se fue ganando en el interior del país en los últimos años con la militancia y el trabajo político del Frente. Sabemos que también la gente muchas veces vota una cosa en octubre, vota una cosa en noviembre y vota cosas en mayo. Pero bueno, también tenemos esperanza de que hay algunos departamentos que además tenemos por lo menos trazabilidad de origen en ese sentido de que hemos hecho las cosas bien. En el caso de Rocha, en el caso de Río Negro también se hizo una buena gestión, en el caso de Paysandú también. Bueno, que poder por lo menos pelear un poco las intendencias y bueno, y si logramos avanzar en ese sentido también es importante porque los gobiernos departamentales cada vez tienen más peso en la vida cotidiana, los departamentales y los municipales, en la vida cotidiana de los ciudadanos de nuestro país, desde cuando sacamos la basura, el foco, cómo está el tránsito, de la cebra, hasta las actividades culturales, las festividades, bueno, la movilidad en general. Y creo que eso también es importante porque también hace a la calidad de vida de los uruguayos. Y bueno, creo que también es importante tener una presencia nacional como Frente Amplio. ¿Qué le pareció? ¿Qué fue lo que le impidió al Frente Amplio la semana pasada lograr un acuerdo con la coalición a nivel parlamentario sobre la situación en Venezuela? Bueno, en realidad, para que haya acuerdos se necesitan 2. Lo que hubo fue ese acuerdo del Partido Nacional, que dijo que si no se declaraba una cosa que ellos entendían que era pertinente, no tenían acuerdo. Entonces, ahí no hubo posibilidad de avance. Es decir, en realidad, yo creo que fue importante. Trabajamos bastante con la senadora Bianchi, a pesar de que a veces nos critican mucho y de que trabajamos poco, para ver si podíamos llegar a un acuerdo. Hubo una intención importante de poder llegar a un acuerdo. Yo creo que la declaración del Frente Amplio, bien leída, es una declaración también importante. Y bueno, creo que el acuerdo es que todos estamos preocupados de lo que pasa en Venezuela, lo que sucede con la democracia y que también hay un acuerdo de que con declaraciones no lo vamos a resolver. Y bueno, y también hay un acuerdo ahí importante que también lo dijo la senadora Bianchi, de que no queremos que esto también se resuelva con un baño de sangre, ¿no? Es decir, ya hay bastante crispación política, represión, presos políticos, una situación bastante degradante. Y bueno, y hay una falta de legitimidad de origen del gobierno venezolano actual, así que sin duda eso también es algo bastante complejo. Pero bueno, también es verdad que hay algunos actores internacionales que están pidiendo una invasión en Venezuela. Creo que eso, cualquier demócrata en general no está de acuerdo en eso. Y bueno, eso también fue punto de acuerdo en ese sentido. Y después está los escarceos, ¿no? Hay algunos que siempre trabajan más bien para diferenciarse, es decir, quieren poner el foco diciendo que en realidad el Frente Amplio no es democrático porque no puede señalar que en Venezuela hay una dictadura. Y que Ahora, son tan más bien comidillas internas que no tienen mucho que ver con la realidad y con la realidad concreta del Uruguay, con la realidad del Frente Amplio. Pero lo concreto es que el Frente Amplio a nivel interno tiene una dificultad para llamarle, por lo menos de manera armoniosa entre todos sus sectores, dictadura al gobierno de Maduro. No, tenemos diferentes futuras. Hay compañeros que piensan una cosa, hay compañeros que dicen otra. o sea, Pero hay Yamandu Orsi, José Mujica, Daniel Astori, lo han dicho, lo hemos dicho varios. Es decir, creo que nadie comparte que lo que sucedió el 28 de julio
es democrático, que fue Ojo que no, Juan Castillo dijo que aplicaba las reglas. El presidente Frente Amplio electo como tal no por el lo pueblo reconoce. venezolano. El Frente Amplio no lo reconoce como tal, sacó una declaración y en todo caso, además, ayer el presidente del Frente Amplio dijo que no reconocía al gobierno que se invistió el 10 de enero, más allá de que lo que resuelva el Frente Amplio sobre ese tema no va a incidir mucho en esto. Y bueno, y a veces también hay trique y novelas, ¿no? Yo creo que ayer el Partido Colorado sacó una declaración pidiéndole al gobierno electo que el 10... ¿Por qué no le piden a la actual Cancillería que lo haga? Yo qué sé, ¿no? Ahora, Son gobierno actual, ¿por qué no le piden que diga que es el gobierno, que es el presidente en ejercicio? uno viendo cómo pasó, Entonces son cosas mundanas, ¿no? uno viendo la sesión, lo que dijo Cayán y los demás voceros del Frente en la sesión, lo acaba de decir de vuelta, el gobierno actual venezolano no tiene legitimidad, Sí, lo sí. acaba de decir. Origen, sí. Y si uno lee la declaración del Frente Amplio en aquella sesión, también va para ese lado, no usa la palabra dictadura, pero reconoce que las elecciones no fueron válidas, en fin, y que erosionan la democracia, en fin, todo eso está dicho sin la palabra dictadura. Ahora, cuando uno oye horas después a Juan Castillo decir que a Maduro lo eligieron los venezolanos y que es el presidente legítimo, que es lo contrario a lo que dice el Frente Amplio en general, uno la conclusión que saca es: el Frente Amplio no pudo votar una declaración más explícita o conjunta con el resto del Parlamento por la presión que el Partido Comunista hace desde su punto de vista para que no se pueda consensuar eso. Es una conclusión errada. Porque ¿Por en qué? realidad yo no negocié con Juan Castillo, negocié con Graciela Bianchi y la que me dijo que no acordaba la declaración era Graciela Bianchi. ¿Y qué era lo Si que...? no tenía la palabra dictadura, no la acordaba. Claro, pero Entonces dijimos, pero mire todo lo que avanzamos. No, pero yo no digo entonces- eso, digo, pero Entonces la yo creo que, palabra- creo que ahí a veces Pero yo no se dije ve, eso. se ve el bosque, se ve el árbol, no se ve el bosque. Es decir, mire qué importante Pero que haya Cayani, sido... no que es lo haya que sido. yo dije eso. Lo que yo digo es que ustedes no pudieron poner la palabra dictadura. Pero no es así. Eso tampoco es así. No es así. Nosotros ponemos lo que nosotros entendemos pertinente y además entendemos que lo que pusimos es bastante serio, responsable, que además es lo que ha puesto la Cancillería en general, Bueno, en pero términos la- generales, o sea, entonces, al final nosotros estamos más en línea con las decisiones que ha tomado institucionalmente el gobierno que las decisiones que toma su propia No, bancada. eso es ¿no? relativo. Eso es- No, porque después Bueno, nosotros, a raíz de sus no declaraciones... es relativo, es lo que yo opino, no es relativo. Capaz que vos opinás otra cosa y también puede ser, pero lo que yo opino es que justamente la declaración que hizo el Frente Amplio va en línea con la declaración de la Cancillería. No, es La mucho más declaración dura que la hizo Cancillería. el Mucho más actual... dura. Es mucho más dura la de la Cancillería. Digo, Lo leímos de vuelta justamente por Dice lo que dictadura. Pasamos. Sí, pero es más dura igual. No dice dictadura porque ¿saben por qué? Porque la Cancillería no lo va a decir nunca, Dice, porque no lo puede Vamos decir. a hablarlo de vuelta. dice régimen dictatorial y No dice dice- la no dice. dictadura que vivimos nosotros, ahora la viven ellos. Digo. Sí, Sí, yo puedo bueno. decir muchas cosas, pero no Pero dice eso que para hay ti no una es decir dictadura. Te digo lo Y además, si quieren, hablen con la Cancillería sobre las declaraciones que saca la Cancillería. Lo que yo digo es, las declaraciones que sacó el Frente Amplio fueron de común acuerdo, incluso la que presentó en la comisión permanente. En Lo- realidad, lo que no hubo acuerdo de parte del oficialismo actual, que además es un oficialismo que termina su mandato el 14 de febrero, la comisión permanente, ¿no? Es decir, con mayorías que culminan ahora, porque en realidad la ciudadanía expresó otras mayorías políticas a partir del 15 de febrero. Entonces, en vez de tratar de ver también eso, decir, bueno, saquemos una declaración que expresemos las mayorías actuales y futuras y hagamos una declaración que tenga el común acuerdo de todos, expresiones que pueden ser compartidas por unos y pueden ser compartidas por otros, y pongamos el foco en algo que también era muy importante en la declaración nuestra, que no estaba en la declaración del oficialismo actual, que es qué vamos a hacer como gobierno actual y futuro sobre estos temas. ¿Vamos a solamente sacar declaraciones? ¿Vamos a tratar de contribuir junto con otros actores del concierto internacional a por lo menos incidir para por lo menos aislar a los temas más complejos o más duros que hay dentro de Venezuela y tratar de incidir en los que tienen cierto nivel de posibilidad de acuerdo? Eso es lo que uno puede contribuir. Después, si los actores en Venezuela no se ponen de acuerdo, si no hay democracia, si hay falta de legitimidad de origen, todo eso no lo vamos a solucionar nosotros y creo que eso sin duda es parte también de lo que
el Frente Amplio ha querido poner arriba de la mesa y que tampoco estaba en la declaración de... Dos cosas tengo. Una, la declaración de la Cancillería sí habla de dictadura. Concretamente dice: Uruguay tiene una deuda democrática con Venezuela, país que acogió a ciudadanos perseguidos y alzó la voz a nivel internacional para denunciar la dictadura que le tocó vivir y que ahora sufre el hermano pueblo venezolano. Habla de dictadura concretamente. Sí. Taxativo. Pero de todas formas, digo, para que quede claro, porque en realidad se habló bastante de ese tema, pero lo que me gustaría preguntarte es, ¿qué es lo que hay en la declaración que salió votada por el oficialismo que el Frente Amplio no compartía? Y bueno, además la declaración del propio oficialismo dice quién ganó las elecciones en Venezuela, ¿no? Ese es el punto de... También hay posiciones que nosotros entendemos que sin duda nosotros no podemos decir que ganó las elecciones Maduro porque está claro que no las ganó, pero tampoco podemos decir que las ganó el otro porque no es tan claro quién las ganó. Si eso y esto no es un juego de suma cero, si la ganó uno o la ganó el otro. Es decir, si eso no hubiera estado, podían capaz que sí, de acuerdo. capaz que sí. ¿Cuál es la capaz que tercera alternativa? ¿O ganó uno o ganó el otro? Y bueno, pero esa es una opinión, pero yo... No es una como opinión, es un hecho. Bueno, está bien, es una opinión sobre es un una hecho. opinión. Bueno, es una opinión tuya, O sea, Alejo, no es una opinión no. del Frente Amplio. Van a una Lo que yo te elección, puedo decir es, perdón. no hay ningún organismo de los que Van fueron dos a candidatos. verificar. Uno ganó o el otro ganó, no puede haber un tercero. Está bien. ¿Cuál es la tercera opción? Bueno, te vamos a mandar como veedor en las elecciones ¿Pero de cuál es la Venezuela. tercera opción? Lo que hicieron, los informes que hizo el Centro Carter y el panel de expertos de Naciones Unidas, lo que terminan diciendo es que no pueden asegurar que ganó las elecciones Maduro y que no pueden decir quién ganó las elecciones porque en realidad no llegaron a las actas. Eso es lo que nosotros estamos diciendo y eso es lo que nos parece importante. Si después hay fuerzas políticas que entienden que ganó las elecciones Edmundo González, perfecto que lo digan, pero no tenemos por qué decir nosotros porque nosotros no tenemos evidencia que eso haya sucedido. Pero No hay una nadie tercera que lo diga, opción, no hay una salvo Edmundo González y algunos. Ahora, ¿eso va a resolver el problema de Venezuela? No. ¿Eso hace que el Frente Amplio no es democrático? No. Eso hace... No hace nada. Me parece que en realidad lo que nosotros tenemos que justamente es contribuir a tener menos declaraciones y más trabajo sobre estos temas, porque en realidad sobre estos temas hay muchas declaraciones y poco trabajo. Y me parece que eso también es parte de lo que el gobierno futuro va a querer ¿Debería el hacer. Frente Amplio invitar a Nicolás Maduro a la asunción del 1 de marzo? No lo hace el Frente Amplio, lo hace el presidente. El presidente electo. Yo electo. dije mi opinión personal, para mí no, pero eso es una cosa que va a tener que decir las futuras autoridades. Además yo creo que, lo he dicho acá, lo he dicho en otros lugares, tenemos un problema institucional, entre otras cosas, con Venezuela, que es, en realidad no está claro cuál es el nivel de estado de situación de las relaciones institucionales con Venezuela. Porque no rompimos relaciones, ni ellos ni nosotros, no declaramos ni al embajador de ellos ni a la embajadora nuestra como persona no grata, pero sí se tuvieron que ir las dos representaciones diplomáticas. Lo Y eso expulsaron. es un tema que en realidad no está claro en ningún tipo de cuál es la situación institucional. De hecho, eso genera hasta problemas desde el punto de vista para poder tener algunas informaciones institucionales que le está reclamando el gobierno uruguayo, el gobierno venezolano, porque ni siquiera están establecidos los canales institucionales para hacerlo. Entonces, Por eso es un ejemplo, problema. la situación de la persona desaparecida. Entre otras cosas. Entonces creo que lo primero que hay que hacer es ver cómo se reinstitucionalizan las relaciones entre los estados. Después hay que ver si uno le da un estatus o un estatus diferente. Este gobierno designó 2 embajadores, ¿no? Este gobierno, ¿no?, que cuando eran oposición decían que el presidente electo era Juan Guaidó, ¿no?, de ejercicio, fue el que en este periodo de gobierno designó 2 embajadores, uno político y otro de carrera, ante el gobierno de Maduro. Nosotros lo que estamos diciendo es, bueno, lo primero que hay que hacer es ver qué tipo de relaciones institucionales tenemos entre estos estados y sobre todo que los uruguayos que están allá, que son más de 8.000 uruguayos y uruguayas que están viviendo en Venezuela, también puedan tener los canales institucionales correspondientes para que estén salvaguardadas su vida y además su integridad y el derecho también a su identidad que muchas veces se termina por lo menos discutiendo, ¿no? Ya hay uno que perdió todo eso, ¿no? Sí, sin duda, no sabemos ni siquiera qué está sucediendo con él, así que sin duda... ¿Crees que el cambio de gobierno puede ayudar a...? Bueno, yo creo que hay que poner foco en eso, ¿no? Yo creo que hay que poner sobre todo foco en eso y en otras cosas, pero sobre todo en eso para... A ver, los uruguayos que están allá tienen que tramitar alguna la cédula, el pasaporte para viajar. En Uruguay y en Venezuela se puede viajar por cédula de cada uno de los países porque tenemos el acuerdo migratorio Mercosur. Pero bueno, siempre tener el pasaporte de nuestro país para un conciudadano, es decir, en este caso un uruguayo en el exterior, siempre tiene un valor fundamental, le sirve para entrar a otros lugares. Y bueno, creo que también es parte de lo que tenemos que ir como reordenando, porque sin duda eso también le pega a la parte más débil,
a los uruguayos que están allá, que no tienen nada que ver con el conflicto, que no tienen nada que ver con el tema y que sin duda hoy están desamparados y que lamentablemente eso se ha venido erosionando, ¿no? ¿Cuánto le puede cambiar a Uruguay la forma de moverse en esos próximos 4 años en el plano de la inserción internacional con Trump como presidente de Estados Unidos? Bueno, es un dato de la realidad, es el presidente de los países más importantes del mundo. Yo creo que en el radar de Trump no está mucho el tema América Latina, más allá que designó un secretario de Estado latino por primera vez. Pero bueno, creo que los problemas por lo menos del gobierno de Estados Unidos, por lo que ha dicho públicamente, están más en su zona circundante, México, Canadá, Groenlandia, aspectos que tienen con China, el conflicto en Medio Oriente, el conflicto en Ucrania. Pero bueno, nosotros tenemos que llevarnos bien con todos, más allá de los presidentes de turno que estén. Esperemos que tengamos alguna mejora con respecto al ingreso de nuestros ciudadanos en Estados Unidos. En algún momento se hablaba de que se iba a mejorar el ingreso para que no soliciten visa. Lamentablemente eso no sucedió, esperemos que eso también se pueda hacer en este periodo de gobierno y bueno, que se pueda también mejorar las condiciones económicas y sobre todo intercambio comercial. El Uruguay tiene una balanza deficitaria con Estados Unidos, importamos más de lo que exportamos, sobre todo petróleo y algunas cosas más que importamos y bueno, y sin duda también exportamos carne y bueno, creo que hay que ver. En materia comercial no parecen ser anuncios muy alentadores, más bien todo lo contrario, parece haber una política más de protección a la industria nacional estadounidense. Pero bueno, eso también puede servir para que Latinoamérica tenga un espacio para de repente concertar acciones entre los países para ponerse de acuerdo en algunos temas. Y bueno, y el Uruguay también tiene desafíos en materia de inserción internacional importantísimos que esperemos que en algún momento lo podamos conversar y también cuando el canciller empieza a dar algunas también notas, también se pueda conocer esa información. Hay un buen equipo que se está formando, así que me parece que también... Se dio a conocer ayer, ¿no? Sí, Se conocieron las designaciones en esa... Son todos de carrera, son todos gente muy formada, joven además, me parece que también es interesante. ¿Cuándo va a empezar a dar notas el canciller designado? Bueno, hay que hablar con él, pero calculo que cerca de cuando asuma, y si no, es cuando asuma. Él creo que tiene un tema que está intentando terminar de solucionar, es el trabajo que tenía antes de ser designado, y bueno, y sin duda también ahí está haciendo, él ni siquiera vivía acá, nada. En Roma. Pero bueno, es un buen canciller, un excelente canciller, tiene un muy buen equipo, Valeria Zuccasi además es una excelente integrante del Servicio Exterior que ha tenido responsabilidades en varios gobiernos, no solamente del Frente Amplio, y hay también el director general de Secretaría, los directores que se han nombrado, sobre todo en la parte económico y político también son muy buenos, y bueno, creo que junto con el Ministerio de Economía, el Presidente de la República, creo que hay que ver cómo con el sector productivo, la academia, se puede también retomar parte del trabajo de inserción internacional que en estos años se ha venido bastante rezagado. Ha habido muchas declaraciones y pocas concreciones y bueno, y también hay un rezago muy importante en esa área. Daniel Cayani, muchísimas gracias por esto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Hacemos un corte, al regreso vamos a estar recibiendo a Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de la